Bueno, arranco yo presentándolo a Nico. Primero que nada, muchas gracias a todos por la presencia. Para mí fue un placer, Nico, que me haya pedido que te presente porque eh, primero me tocó, yo lo conocí a Nico en un canal de televisión, un día que nos tocó, creo que era un programa de María Laura Santillán, que justo fui. Y me sorprendió porque una de las cosas difíciles y que es una de las cosas que yo trato también de hacer y que en materia de finanzas personales Nico es muy superior a todos los que estamos dando vueltas, es la facilidad de divulgación que tiene, ¿no? Y entonces cuando me invitó a presentarlo era doble placer porque además leía el libro primero, la verdad que ganaba por todos lados. Nico, como muchos de ustedes saben, es economista, egresado de la UBA, también es máster de finanzas de SEMA, ¿no? Máster de finanzas de SEMA. Y bueno, y es conferencista, es divulgador, escribe en La Nación, ahora también un artículo, es decir, está permanentemente en los medios hablando de finanzas personales. Y la verdad que este libro es un libro que yo no diría que es un libro de finanzas personales, yo diría que es un libro que tiene que ver en cómo te transformás vos. No es un manual de cómo tenés que hacer para ganar plata o de cómo tenés que hacer para invertir, hay mucho de eso dando vuelta en el mercado. Más bien es un libro que te ayuda a pensarte vos mismo y a cómo tenés que cambiar el chip. Yo, si le hubiera puesto un nombre, yo le hubiera puesto cambiar el chip, digamos, ¿no? Esa es como la síntesis de lo que me transmitió el libro, digamos. Si vos prácticamente te convencen esas ideas. Tengo, por supuesto, un montón de preguntas para hacerle a Nico sobre el libro. Tampoco quiero hablar demasiado yo porque ustedes vinieron a escucharlo a él y la presentación. Me gustaría, si vos querés hacer algún comentario, Mariano, general, y después le permitimos a él que empiece o lo empezamos a hacer algunas preguntas, lo escuchamos un poco a Nico y después seguramente va a haber espacio para la participación de alguna pregunta de ustedes. Dale, gracias. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, Nicolás sin duda es un referente para todos, para los usuarios que tienen ganas obviamente de aprender a administrar el dinero, cosa que no es para nada fácil en la Argentina. En ningún lugar del mundo es fácil, y en la Argentina menos. Argentina es el país que más crisis macroeconómicas tuvo en el mundo en los últimos 70 años, así que hoy administrar la plata en la Argentina es algo muy complejo. Y también los argentinos estamos obligados a conocer cómo funciona el dinero, porque con tantas crisis siempre hoy estamos arriba, mañana podemos estar abajo, que si la Argentina es permanentemente una máquina de generar oportunidades. Y Nico en eso yo creo que fue uno de los primeros, si no el primero, que se animó obviamente a hablar en forma sencilla, en forma fácil, pero con mucho contenido, que esto es lo importante. Que decir, a veces decir lo obvio en las finanzas es lo más importante, porque muchas veces escuchamos gente que muy técnica decir, che, ¿cómo sabe? Pero no entendí nada, ¿no? Y a veces lo importante es decir, bueno, sabe mucho y le entendí todo y lo puedo llegar a aplicar. Y por último, me parece que el tema de la independencia atrás del dinero me parece que es lo más importante. Cada uno en su vida tiene que entender que atrás del dinero siempre hay objetivos, sueños que se pueden cumplir, porque siempre está el problema del dinero, si nos animamos o no nos animamos, si nos mudamos, si viajamos, si hacemos esto, lo otro. Entonces, lograr y poder llegar a la independencia financiera me parece que es lo más importante. Es donde uno realmente se siente libre. No depende de los políticos de turno, podés vivir en cualquier lugar del mundo, podés hacer lo que realmente querés. Para no extenderme más, me parece que todos vinimos a escuchar a Nico. Este es un libro que me llegó por suerte hace 20 días, lo leí en 10 días, así que todos los días leí un poquitito, me encantó. Así que, Nico, te damos la bienvenida con un fuerte aplauso. Bueno, gracias. Bueno, gracias Martín, gracias Mariano y gracias a todos ustedes por haber venido hoy. Un placer para mí estar acá. Tenía muchas ganas de venir a presentar este libro. Y pensé esta presentación primero escribiendo. ¿Me escuchan bien así? ¿Se escucha bien el audio? Acércate un poco más, chico. Ok. Más de frente. A ver. Ahí. Escribí algo que me gustaría leer primero y después vamos a abrir la charla a debate para que ustedes puedan preguntar todas las dudas que tengan. En esto que yo leí, por ahí les hago algunas preguntas también a ustedes, como para armar una ida y vuelta de algunas cosas puntuales. Pero la idea es entonces leerles esto que tiene que ver con un poco con los objetivos que me puse yo cuando escribí el libro
y también con la temática del libro, bien de qué trata y muchas otras cosas. Así que voy a leer esto y después sí abrimos a preguntas que me hagan ustedes y ese tipo de cosas. Esto que en esta historia que les traje, voy a hablarles un poco sobre el materialismo, el trabajo y las finanzas personales en la línea con la cual estos temas son tratados en mi nuevo libro. Vamos a desmenuzar juntos la mecánica mediante la cual obtenemos ingresos para luego plantear algunas ideas polémicas con las cuales algunos se pueden sentir tocados. A algunos de los que están acá les puede molestar por algo que vamos a leer, pero que no tiene por qué estar de acuerdo con lo que voy a decir y por favor no lo tomen como algo personal, sino como una ventana distinta por donde también se puede entrar a estos temas que son tan importantes para nuestra existencia, como es el trabajo, el ingreso y lo que hacemos en el día a día, ¿no? Y hacia el final de esto que les voy a leer, veremos cómo el positivismo se mete también en nuestra vida para que seamos funcionales a un sistema que muchas veces no nos es conveniente. Vamos a explicar también qué es el positivismo y qué se puede hacer al respecto. Bueno, muchas veces me dicen a mí, sos materialista, me dice la gente. Y cuando yo pregunto por qué, me dicen, porque hablas mucho de dinero. Entonces, en esta línea de razonamiento, lo material está vinculado a estar mucho tiempo pensando en dinero, porque el dinero sería materia, sería algo concreto, ¿no? Lo curioso es que desde hace ya varios años, gran parte de mis ingresos provienen de intangibles, de activos intangibles. Internet, inversiones por Internet, que es contrario a la materia, a lo intangible. Es contrario a lo concreto, ¿no? Entonces, yo pregunto, poner el cuerpo, que es materia pura, 10 horas por día, en un trabajo que por ahí no está bien pago y rutinario, para generar el dinero necesario con el cual pagar cosas materiales como un techo, comida y ropa, por decir algunas, ¿no suena eso como un mundo material también lleno de materia mal utilizada? Entonces, quizás la acusación también tenga fundamentos en mi profesión de economista, ¿no? En que los economistas podemos ser medios materialistas porque estamos en lo concreto, en estudios que tienen que ver con el dinero, los números, las cifras, las matemáticas, lo concreto de la vida. Entonces, ¿por qué estudié yo economía? Sería la primera pregunta. Yo en mi caso quería trabajar con algo relacionado a las finanzas y a la bolsa, que era lo que siempre me gustaba. Y cuando vi las carreras que había en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, que fue donde yo estudié, contador, actuario, de todas esas carreras, la que más me acercaba a donde yo quería ir era economía. Y por eso elegí la carrera de economía. De finanzas personales y bolsa en la facultad aprendí poco y nada. Entonces, lo que después fui aprendiendo sobre estos temas lo hice más por afuera, haciendo cursos, posgrados o donde pudiese, y luego con Internet también, que es un muy buen camino para aprender a nivel autogestión, ¿no? Entonces, igual todo lo que estudié y experimenté luego en mi profesión me dieron una base cuantitativa respaldada por flujos y flujos de información que empecé a utilizar para aprender enseñando, que es la mejor forma de aprender cualquier cosa. Cuando uno enseña es cuando más aprende, ¿no? Igualmente, no fue eso lo que generó en mí un impacto. Los culpables de este impacto fueron ciertos libros con los cuales yo me fui topando en distintos momentos, ¿no? Les voy a decir cuáles fueron esos libros. Piense y hágase rico, de Napoleon Hill, El éxito de los perezosos, de Zelinsky, El cuadrante del flujo de dinero, de Kiyosaki, El inversor inteligente, de Benjamin Graham, La jornada laboral de 4 horas, de Tim Ferriss, Múltiples fuentes de ingreso, de Robert Allen, El poder de la hora, de Tolle, Vivir sin trabajar, de Castelló, y el último, La sociedad del cansancio, de Bugyan Chung Han, que es un surcoreano. Estos autores se atrevieron a pensar por fuera de lo socialmente establecido, y yo los leí uno a uno con cierto escepticismo al principio, que tuve que dejar de lado cuando sus palabras y lógicas comenzaron a atravesarme, porque eso es lo que hacen los buenos libros. Te atraviesan y cuando levantás la vista de la hoja ya no sos el mismo que antes.
Cita con tu independencia económica es un resumen de todo lo que aprendí y luego apliqué en mi vida profesional en los últimos 20 años, que tiene el objetivo ambicioso de ayudar a la gente a emanciparse, a aquellos que realmente lo desean, porque una de las cosas importantes también que aprendí es que no todo el mundo quiere emanciparse. Entonces, a los que no quieren emanciparse hay que dejarlos como están, pero hay gente que sí quiere y tiene el deseo de hacerlo, ¿no? Entonces, hoy en día, con este cuarto libro de finanzas publicado, me doy cuenta que lo que más me atrae del estudio en cuanto a la relación del dinero, que es lo que yo más me focalizo, tiene que ver con el poder de libertad que el capital puede darte, el poder emancipatorio que tiene el dinero, ¿no? Entonces, pensemos un poco en aquella persona que trabaja full life, 10×6, 10 horas por día, 6 días por semana, y que vive haciendo sacrificios, ¿no? Bueno, esa persona podría creer que la emancipación pasa por trabajar por su cuenta, es decir, lograr la independencia laboral. Sin embargo, eso es lo que yo llamo una emancipación de primer orden, que es dar un paso adelante, pero que constituye solo la plataforma de lanzamiento para lograr una emancipación superadora de segundo orden, que es lo que venimos a hablar acá, y que tiene que ver con dejar de ponerle el cuerpo al trabajo, la materia, ¿no? Ya sea en relación de dependencia o independencia, y empezar a generar ingresos en un eje de 3 carriles, que son el cuerpo, las ideas y el dinero. Ahora vamos a hablar de eso. Cita con tu independencia económica enseña que además de poner el cuerpo a trabajar para generar ingresos, se pueden poner las ideas y el dinero a trabajar también con el mismo objetivo, ¿no? Entonces, ¿por qué más del 90% de la humanidad opera en un solo eje de estos 3 que vimos, que es el cuerpo, ¿no? ¿Por qué sería esto? Bueno, podemos tener distintas hipótesis. Puede haber un tema de escasez a nivel de recursos, distintos sistemas económicos, modelos, pero mi tesis, mi teoría es que nos hicieron creer que para transformar ideas en dinero hay que ser Steve Jobs, y para generar dinero con dinero tenés que ser Warren Buffett. Al capitalismo endeudador le conviene que creas eso para tenerte de cliente y apoderarse de tu tiempo. Entre los acaudalados y el pobre está la clase media, eso lo sabemos todos, pero entre el millonario y la clase media hay varias franjas en donde se puede estar, y no hace falta para ello haber inventado el smartphone o haberle ganado al mercado bursátil durante 50 años seguidos, como hicieron Steve Jobs o Warren Buffett, ¿no? A estas capas se accede mediante la creación de vehículos automatizados de ingreso, los 6 BAIS que están explicados en el libro, generados a partir de tiempo, ideas y dinero, y utilizados para lograr una emancipación de segundo orden, que es la que hablábamos antes, en donde no solo te emancipás de tu jefe, sino que también lo haces del trabajo en general. Por ejemplo, una persona que trabaja en una oficina como empleado administrativo, de lunes a viernes, y que no cuenta con otra fuente de ingresos más que su sueldo, utiliza el cuerpo, por más que no trabaje corporalmente y trabaje con la cabeza, ¿no? Pero tiene que estar ahí físicamente, utiliza el cuerpo como herramienta al 100%. Le queda como recursos ociosos que no utiliza las ideas y el dinero. No obstante, si organiza sus finanzas personales, y acá estamos con 2 especialistas como Martín y Mariano, para salir de deudas y generar un excedente, y si se fija como objetivo invertir esos ahorros en LEVAX, bonos del Estado, finanzas colaborativas, o otro tipo de inversiones, que después también si quieren podemos hablar, pero cualquier inversión que genere un flujo de fondos positivos, entonces reduce la importancia del eje cuerpo en el ingreso total de un 100% a quizás un 90% si empieza a generar ingresos con las inversiones, ¿no? Si al año siguiente reinvierte el capital con los intereses obtenidos, la generación de dinero a través del cuerpo puede caer a un 85% del total, mientras que la generación de dinero con dinero, el nuevo eje que está utilizando, sube a un 15%, ¿no? Y ahora tiene 85% con el cuerpo, 15% con el dinero que genera. Bueno, en el tiempo que va liberando, la misma persona puede investigar sobre temas que lo apasionan. Y acá en el libro se proponen
distintos mecanismos, cómo empezar a trabajar por tu cuenta, teletrabajo, estando en una empresa, cómo empezar a trabajar desde tu casa, de manera de ir liberando tiempo y después cuando encontrás algo que te gusta, le empezás a dar con eso y podés diseñar una página web, ver cómo monetizás eso a través de la publicidad. Hay muchos casos, yo siempre ahondo mucho en Internet porque vivimos justamente en una etapa de la historia en donde son únicas las oportunidades que hay, porque antes para ponerse un negocio había que pagar una llave de negocio, había que invertir mucho dinero y ahora con una página web o muy simplemente vos podés hacer pruebas y podés tratar de monetizar esto que te gusta, ¿no? Ahora, si empieza a hacer esto, la fórmula hipotética podría ser 70% cuerpo, 20% dinero, 10% ideas. Y ahí ya tenemos los 3 ejes y vamos cambiando, ¿no? Mientras que el eje cuerpo, y esto es importante, habla de trabajo generalmente intensivo, como todos podrán saber, dinero e ideas son herramientas que necesitan menos tiempo para desarrollar un ingreso similar o incluso mayor. En el eje cuerpo, la dinámica que todos conocemos es trabajo, cobro, mientras que en los ejes tiempo y dinero es trabajo, cobro. Esto es importante saberlo porque cuando vos trabajás en relación de dependencia, no arriesgás nada. Erróneamente uno piensa que no arriesga nada, que el que arriesga el capital es el patrón, ¿no? Pero cuando trabajás en estos 3 ejes, vos vas a tener que arriesgar algunas cosas. O adelantás dinero o adelantás tiempo, ¿no? Porque son los ejes de idea y dinero. En el eje de ideas tenés que adelantar tiempo para pensar, para dedicarle a algo que no sabés si va a andar bien o no. Y en el eje dinero tenés que adelantar el dinero para invertir. Entonces ahí cambia la relación y por eso con un tiempo que vos invertís en las ideas después podés estar cobrando muchísimo tiempo más. Y lo mismo con el dinero. Si está bien hecha la inversión, hay bonos o acciones preferentes que por ahí son vitalicios, o sea que no tienen vencimiento, puedes estar cobrando toda tu vida por una buena idea que se te ocurrió o una buena inversión que encontraste y que te llevó por ahí una semana o 2 y estás cobrando toda tu vida los intereses, ¿no? Bueno, entonces, este cambio nos permite mantener o aumentar el ingreso total y reducir el tiempo de trabajo para mejorar nuestra calidad de vida. Esa es la primera parte. Y ahora viene esto, en donde yo les quiero hacer una pregunta. ¿Quiénes de ustedes trabajan haciendo lo que les gusta? Me gustaría, si pueden, levantar la mano los que dicen, yo trabajo haciendo lo que me gusta. Ok, bastante gente hay. Un montonazo. Un montonazo. Muy bien, bueno, ahora les digo por qué les hice esta pregunta. La primera resistencia que encontré yo para llevar esto a la práctica cuando trato de divulgar estas ideas que les estoy hablando, tiene que ver con el argumento de ¿para qué? Si yo hago lo que me gusta, si trabajo lo que me gusta, ¿para qué voy a usar los otros 2 ejes si yo trabajo lo que me gusta? Bueno, yo quiero discutir un poco eso, que sería que esta programación mental de trabajo lo que me gusta tiene que ver con la sociedad positivista en la que vivimos, ¿no? La sociedad positivista es una sociedad que nos dice tú puedes hacerlo, just do it, el límite es el cielo, y todos esos eslogans, esas frases que nos llevan a pensar que todo es posible. Entonces, el rendimiento lo es todo y nos autoexigimos permanentemente y nos convertimos en empresarios de nosotros mismos, los que trabajan en relación de independencia por su cuenta, haciendo lo que les gusta, pero bajo una exigencia y algunas premisas que podríamos discutir. Según mi opinión, justificar una vida con una intensidad laboral alta, ¿no? Una vida con intensidad laboral alta, porque estamos haciendo lo que nos gusta, es un argumento que tiene algunos francos débiles. ¿Por qué estoy tan seguro? Yo digo estas 3 razones. Primero, ¿puede a alguien gustarle una sola actividad en la vida como para dedicarle tanto tiempo? Porque por más que te guste mucho lo que haces, esas 8 o 10 horas por día, claramente te imposibilitan de realizar cualquier otro tipo de actividad. Y no estamos hablando por ahí de hacer deporte, ir al gimnasio o ver Netflix, sino actividades en las cuales vos te querés desarrollar intelectualmente y no podés por todo el tiempo que te insume hacer esto que tanto te gusta. Pero tenemos una sola vida y sería lindo poder hacer muchas cosas, ¿no? La segunda es qué pasa con los afectos, porque creo que pocos discutirán que todo el dinero del mundo pierde sentido si el costo de eso es
pasar poco tiempo y encima de mala calidad con la gente que queremos y le da sentido a nuestra existencia, digo, ¿no? Entonces, hacemos lo que nos gusta, pero no tenemos tiempo de estar con la gente que queremos. Y por último, por más que hagas lo que te guste, el hecho de que haya una retribución económica por ello genera un tipo de relación en donde va a existir cierta exigencia o demanda por parte de los clientes. Yo sé algo que aprendí enseguida estudiando la bolsa, más que nada, y en distintas partes de la bolsa, como son las opciones. El que paga tiene un derecho, por eso paga, si no, no pagaría. Y eso se lleva después a casi todos los ámbitos, ¿no? Entonces, vos estás haciendo lo que te gusta, pero hay alguien que te paga. Entonces, si somos honestos, vamos a saber que siempre en nuestras áreas de trabajo, sea lo que sea que hagamos, hay cosas que nos generan cierto estrés y que no las haríamos o que las haríamos distinto si no nos estuviesen pagando, o que hay muchos días que directamente no haríamos nada, ¿no? Entonces, estas tres cosas me llevan a cuestionar el trabajo, lo que me gusta, como manera de justificar una intensidad laboral alta en el día, ¿no? Entonces, supongamos ahora que vos tenés cuerpo, ideas y dinero trabajando al unísono, que es lo que yo propongo alcanzar a través de la lectura del libro, ¿no? ¿Qué harías con tu tiempo libre si trabajases 12 o 16 horas por semana? Esa es la pregunta que todos nos tenemos que hacer. Y la respuesta no puede ser viajar, no hacer nada, porque esas son cosas que se agotan rápidamente. Ver a mis amigos, no, la mayoría de tus amigos van a estar trabajando. Entonces, tenés que buscar cosas creativas y que te entusiasmen para hacer. Y con eso vas a estar liberando, eso va a actuar como una causa que va a hacer que vos puedas liberar tiempo laboral. Nadie se hace esa pregunta seriamente y se pone a hacer un eje de en la semana yo haría esto, el lunes, martes me levanto, hago esto, ¿no? Bueno, después, la mayoría de la gente se transforma en un animal laboral, que es un término de Han, el surcoreano que hablaba antes, porque no sabría qué hacer con su tiempo libre. Es una tesis, ¿no? Piensa que en el fondo, si tuviese mucho tiempo libre, se aburriría o deprimiría, que son todas cosas negativas, el aburrimiento y la depresión dentro de una sociedad positivista, son cosas negativas. Ahora, para mí no nos damos cuenta que aburrirnos o angustiarnos son la base de la creación. Si estamos todo el tiempo negando estos estados de aburrimiento o de angustia, va a ser muy difícil que creemos algo, va a ser muy difícil que inventemos algo. Nadie dice que el camino propuesto que yo propongo en este libro sea sencillo, pero ¿acaso es sencillo despertarse a las 7 de la mañana para viajar en tren, subte o colectivo todos los días, casi abrazados a personas que ni conocemos, que marchan en la misma dirección como rebaño y llegar a casa 10 horas más tarde? Tampoco es sencillo ese camino, ¿no? Cita con tu independencia económica, intenta generar el impacto para que ustedes también descubran y reconozcan su propio talento, que yo estoy seguro que todos lo tienen. Lo que se busca con este libro es, en la medida de lo posible, generar un impacto como el que yo les conté que me generaron a mí los autores que les leí anteriormente. Mientras uno busca ese impacto, mientras uno busca llegar a eso, es importante comenzar a ahorrar dinero, generar un excedente y empezar a invertirlo. Por más que todavía no encuentres qué es lo que te gusta o qué es lo que te gustaría hacer, empezá a ahorrar, empezá a invertir y empezá a trabajar en dos ejes en vez de uno, que sería ahora dinero y cuerpo, ¿no? Y después va a venir el eje de las ideas, cuando empieces a liberar tiempo, porque vas a tener realmente tiempo para pensar qué es lo que te gusta hacer, y las ideas, las buenas ideas vienen en momentos de ocio, no vienen cuando estamos corriendo de acá para allá todo el día para apagar incendios, ¿no? Sino que vienen en momentos de ocio. Bueno, esto es un poco lo que le quería decir, y lo que digo es, bueno, que me sigan diciendo materialista, en todo caso. Yo voy a seguir buscando y pensando ideas para ayudar a quienes buscan la intensidad del tiempo vivido que da la emancipación laboral y económica. Era eso lo que les quería leer. Gracias. Bueno, gracias. Y ahora sí, entonces abrimos a preguntas, ¿no? Creo que ustedes tenían algunas preguntas y cosas. Nosotros nos arrogamos la prerrogativa de empezar. Pues,
Yo me quedé impresionado con la descripción que hiciste de la mentalidad del empleado. Además me sentí tocado también, debo decirlo. Entonces, tengo que decir, esta bala también me pega en cierto sentido. Y creo que a eso te refería cuando decías que a alguno le puede molestar, algunas cosas decías. ¿Por qué no profundizás con esto? ¿Cuál es la mentalidad del empleado de la que hay que tratar de salir? Bueno, sí, la mentalidad de empleado tiene mucho que ver con estas cosas que estábamos mencionando antes, ¿no? De una falsa idea que para mí lo da lo que yo llamo la falsa certidumbre social, ¿no? En donde la sociedad nos dice que tiene formas para combatir el estado de incertidumbre. La incertidumbre es uno de los estados más peligrosos para el ser humano porque genera comportamientos autodestructivos, genera ansiedad. La incertidumbre genera ansiedad y la ansiedad genera comportamientos autodestructivos. Cigarrillo, alcohol, drogas, muchas de esas cosas tienen que ver con ansiedad y con otras cosas, historias de vida distintas, ¿no? Pero la sociedad nos dice entonces que tiene la solución para eso y que esa solución pasa por un sueldo que lo cobras de 1 al 10 de cada mes, obra social, jubilación, vacaciones. Eso te da una cierta certidumbre, ¿no? El tema es que cuando logras esa certidumbre te empiezan a estimular también para que te endeudes, porque ahora que tenés certidumbre que vas a cobrar, ¿por qué no te compras la casa? ¿Por qué no te compras el auto? Acá en la Argentina el tema de la casa no está tan desarrollado porque por la crisis del 2001, los créditos hipotecarios y todo eso, todavía recién ahora parecería que se están volviendo en algún momento, pero sí la compra en cuotas, en cómodas cuotas, ¿no? Entonces, esa falsa certidumbre social, ¿por qué digo que es una falsa certidumbre social? Porque en momentos de incertidumbre general, que son las crisis económicas, lo primero que hacen las empresas es echar personal. Entonces, la certidumbre que vos tenías desaparece un día para el otro. Y no solamente hacen eso, sino que cuando una empresa echa personal, el precio de sus acciones en la bolsa aumenta, porque disminuyen sus costos fijos. O sea, que está ganando dinero echando gente. Entonces, esa falsa certidumbre social es la que lleva a la gente a adoptar esta mentalidad de empleado. Y para combatir eso, yo lo que digo es buscar una certidumbre positiva, que es la que nos da diversificar nuestras fuentes de ingreso y trabajar en estos 3 ejes que hablábamos antes, de dinero, cuerpo y ideas, ¿no? Pero la mentalidad de empleado es eso, y después lleva a muchas otras cosas, como por ejemplo los típicos empleados de oficina que no quieren compartir información con los nuevos que entran para cuidar su puestito, ¿no? Financieramente también esto que hablamos de endeudarse tiene que ver con la mentalidad de empleado. Entonces la forma de combatir esto es, en el libro hay ejercicios concretos de esto y claros para ir aplicando en el día a día, y eso es lo bueno, que pueden agarrar esos ejercicios y empezar a aplicarlos para combatir de a poco esa mentalidad de empleado y empezar a pensar, yo no diría como un emprendedor simplemente, ¿no? Sino como una persona que busca trabajar haciendo lo que le gusta y trabajar en los 3 ejes que hablamos. ¿Se entiende? Básicamente es eso. Bueno, Nico, primero, la verdad lo que leíste es impresionante. Voy a confesar que antes de empezar la charla, dijo, voy a leer 10 minutos. Le digo, mira, ¿te parece leer 10 minutos? La verdad que lo hablamos con Martín, por ahí las preguntas. Y la verdad que leíste fue revelador, muy interesante y con una claridad impresionante. Gracias. Y hablando del tema de los riesgos, ¿no? De trabajar en relación de dependencia, me quedó algo muy interesante que planteaste del riesgo que uno asume trabajando, digamos, para una empresa, que uno destina su vida, su esfuerzo, destina todo. Y después también que es parte de la insatisfacción que le genera también el trabajo, que uno ve que no puede crecer en el mismo trabajo, que no le alcanza el tiempo, o que producto del trabajo a veces no tenés ni idea, ¿no? Porque le pones todo a eso. Y vuelvo al comienzo, lo que yo había comentado al presentarte es cómo Argentina es un país que también te obliga a salir de eso. Pero en otros países hoy todavía podés empezar una empresa y terminar ahí y tenés cierta, si querés, estabilidad. Acá no tenemos estabilidad y uno sabe que el futuro de la Argentina, lamentablemente, puede ser para muchos incierto. Ni hablar si hablamos ya de la etapa de la jubilación, que no sabe ni con cuánto te va a tocar y que probablemente no puedas vivir con eso. Hoy más del 90% depende de la jubilación mínima para vivir. Así que imagínense cómo estamos
en la Argentina. Entonces, quiero preguntarte cuáles son los primeros pasos cuando uno toma la decisión, que si eso ya es un paso súper importante, pero empezar a hacer o a cambiar el estilo de vida y combinar lo financiero es lo más difícil. ¿Cómo haces para empezar? ¿Es capacitarte? ¿Es empezar a invertir? ¿Qué decisión tenés que tomar? Bueno, me parece que siempre ahí lo importante es saber desde dónde estamos empezando, ¿no? Desde dónde nos lanzamos. Una cosa es la persona que está trabajando en relación de dependencia, otro es el que ya trabaja por su cuenta. Después hay gente que puede tener diferentes recursos también para esto. Estamos hablando de profesionales, de gente que estudió, de gente... Hay distintas cosas, pero si hablamos de cómo nos lanzamos a esto, me parece que organizar el tema de las finanzas es importante, las finanzas personales, ¿no? Pensar en nuestra relación con el dinero también, como si fuese también una relación con una persona. En un punto esto puede sonar medio chocante, pero tenemos que relacionarnos con el dinero de una manera totalmente distinta a la cual estamos acostumbrados a relacionarnos, porque desde chicos nos dicen que el dinero es malo, ¿no? El vil metal, el que tiene dinero algo habrá hecho, no se habla de dinero en la mesa. Todas esas cosas llevan a que la gente tenga una mala noción del dinero en general. No siempre pasa así, pero suele suceder. Entonces, lo primero es cambiar esa relación, pero no en el sentido de que yo haría todo por el dinero y quiero que el dinero esté en mi vida sí o sí, sino tiene que ser un punto intermedio. Ni es la situación de que a mí el dinero no me importa, como muchos dicen, a mí el dinero no me importa, como una salida romántica a esto, ¿no? A mí el dinero no me importa, yo no hago nada por dinero, y después terminan trabajando 10 horas por día para poder llegar a fin de mes, como hablábamos antes. O hasta que te divorciás, Nico. O hasta que te divorciás. O tampoco para mí el dinero es lo más importante, porque también vas a entrar en un mundo ahí sí más materialista, en donde las cosas es muy probable que no te vayan bien, sino tratar de descubrir qué es lo que nos gusta. Esto es lo más importante, ¿no? Encontrar cuál sería nuestra causa, qué nos gustaría hacer, dónde tenemos nuestra potencia. Y eso no es tan fácil como parece. En el libro yo les doy algunos ejercicios que tienen que ver con ir a los lugares de cuando éramos chicos, buscar qué cosas nos gustaba hacer cuando éramos chicos, preguntar. Hay toda una serie de ejercicios el baúl de los recuerdos sería, que tiene que ver con tratar de descubrir qué es lo que nos gusta, porque si buscamos ese lugar donde tenemos la potencia, vamos a poder desarrollarnos a partir de ahí y el tiempo va a pasar mucho más rápido laboralmente, vamos a poder hacer también otras cosas. Entonces, me parece que eso sería lo primero, pero siempre sin descuidar la pata financiera sería, ¿no? El tema de poder, como dicen siempre, gastar menos de lo que ingresa, eso es muy importante. Después generar el excedente y capacitarse también para poder invertir nuestro dinero por nosotros mismos, que de nuevo, no hay que ser Warren Buffett para poder invertir bien nuestro dinero. Hoy en día en la Argentina tenemos una oportunidad también muy interesante, que es que como el Banco Central en estos momentos está combatiendo la inflación y aplicando políticas monetarias contractivas, eso hace que tengan que mantener artificialmente ciertas tasas de interés que un inversor minoritario puede aprovechar. Cuando se habla de la bicicleta financiera, se está hablando de capitales de afuera que vienen a colocarse acá por las altas tasas que hay. Nosotros estamos acá, entonces tenemos lo que se llama el local knowledge, que sería el conocimiento local, de estar acá y saber dónde podemos invertir nuestro dinero a esas tasas tan altas, ¿no? Entonces, me parece que tiene que ver con esto, es una conjunción de encontrar lo que nos gusta, pero sin descuidar la parte financiera sería, ¿no? Eso. Sí, dale. Abrimos preguntas para el público. Les pedimos, sí, por favor, brevedad en la pregunta. Yo sé que por ahí alguno quiere contar alguna historia. Cuantos más cortos sean, más breve sea la pregunta bien concreta, más preguntas van a poder hacer, ¿eh? Por favor. Empezamos acá con Celtics. Buenas tardes. A ver si está prendido. Hola. Sí, buenas tardes. Yo quisiera saber, a tu modo de ver, ¿cómo podríamos hacer para cuidar el feedback entre lo cualitativo de la calidad de vida, de las decisiones, y lo cuantitativo que concretamente tiene números, ¿sí? Para poder sostenerlo en el tiempo? Y brevemente, se me ocurre también que antes de la independencia está la búsqueda de la revolución de
de esa mentalidad de empleado y cómo te parece que podríamos ya no solo empezar, sino sostenernos en el tiempo en esta búsqueda. Está bien. Bueno, para ver si entendí la pregunta, ¿no? Sería cómo manejarnos entre lo que sería lo concreto, que son los números, y lo que nosotros nos gustaría hacer. Sí, yo creo que, bueno, de nuevo tengo que volver al tema de Internet porque me parece interesante, pero que lo aprovechemos, ¿no? Sabemos nosotros que en Internet hay métricas, hay números, ¿no? En donde es muy probable que sea lo que sea que vos vendas, si tenés buena llegada, el 3% de la gente que vos llegues te lo va a comprar, ¿no? Y por otro lado, Internet te da la posibilidad de llegar a la demanda para lo que a vos te gusta hacer, ya sea un producto o servicio, en cualquier lugar del mundo donde esa demanda se encuentre. Incluso los mecanismos de pago que existen hoy en día hace que cualquier persona, individuo, con un número de quit, pueda ponerse un negocio por Internet y empezar a cobrar con tarjeta de crédito en cuotas. O sea, que otra gente te pueda comprar con tarjeta en cuotas y ni siquiera tenés una empresa o una SRL o una SA montada, sino que sos un individuo con un número de quit, ¿no? Todas estas cosas hacen que uno pueda aprovechar esta parte cuantitativa buscando desarrollar qué es lo que le gusta hacer. Pero yo en el libro les doy algunos consejos porque es muy importante el comienzo de esto, ¿no? Cómo arrancás, cómo encarás eso que vos querés hacer. Y si vos lo encarás de un punto de vista de cómo es lo que me gusta hacer, lo haría todo el tiempo, caemos en lo que hablamos antes de la intensidad laboral alta. Entonces, siempre tiene que estar enfocado desde un punto de vista de que te pueda generar ingresos pasivos, ¿no? Que los ingresos pasivos no son ingresos que vienen sin que yo haga absolutamente nada, sino que yo en algún momento tengo que haber hecho algo, y después también es muy raro que existan ingresos pasivos al 100%, pueden ser ingresos pasivos al 90%, o sea que tengas que laburar 2 horas por semana, digamos, ¿no? O ese tipo de cosas. Pero encararlo ya de esa forma, y para eso vas a tener que crear un sistema, un sistemita alrededor de lo que a vos te gusta hacer, ¿no? Y una vez que creaste ese sistema, buscás cómo monetizarlo, que esa es la idea del libro. Pero uno va a encontrar, tenés que encontrar qué es lo que te gusta hacer, investigar mucho sobre eso y después mandarte a hacerlo, y usando mucho Internet para la prueba y error, ¿no? Y el feedback. También es importante, vos dijiste la palabra feedback, ¿no? ¿A quién le pedís feedback? Que eso es algo que mucha gente falla en eso, ¿no? El feedback, según mi experiencia de vida, se le pide a las personas que están donde vos querés llegar, ¿no? Y puede sonar un poquito feo, que entonces no le tengo que pedir feedback de lo que estoy haciendo a mis amigos, o sí, a mi familia, pedísela. Pero muchas veces te van a aconsejar mal, y no porque por envidia, porque no te quieran, sino simplemente porque no tienen esa experiencia, ¿no? Y porque les puede dar miedo algo o para tratar de protegerte también puede ser. A mí me pasó mucho eso, de que no me dieron buen feedback gente que yo por ahí quiero mucho, pero que después terminó siendo errado lo que me decían en función de lo que había que hacer. Y ahí aprendí que es mejor siempre pedirle feedback, como decía antes, a la gente que está donde vos querés llegar. Y esos son los que mejor te van a aconsejar. ¿Contesto con esto la pregunta? Bárbaro. ¿Más preguntas? Más allá, en el medio. Aprovechen para preguntarle cosas también a Martín y a Mariano, dos especialistas que están acá para contestarle. Sí, mi pregunta va un poco por el eje del dinero que dijiste, en invertir en activos intangibles. La gradualidad para alguien que no lo ha hecho nunca y no es economista y no está en esa parte. Yo he leído varios artículos tuyos donde decís o no recomendás o no ves como muy positivo contratar asesores, sino formarse uno mismo y hacerlo uno mismo. ¿Qué tiempo o qué gradualidad o qué cosas desaconsejarías en ese proceso? Bien. Sí, bueno, yo he escrito bastante sobre el tema, ¿no? El tema de cómo uno puede cuantificar el riesgo. Estamos hablando de finanzas. Cuando hablamos de inversión tenemos que hablar sí o sí de finanzas, que suena como una palabra aburrida o difícil, ¿no? Por eso siempre, fíjense que en los libros se busca evitar la palabra finanzas en el título, porque si dice finanzas no te lo compra nadie, porque ya lo ven como algo inaccesible, ¿no? Pero las finanzas no tienen por qué ser así. Cuando uno empieza a investigar y a meterse en el tema,
se da cuenta que no es tan difícil como te lo quieren hacer creer. Entonces, tiene que haber una gradualidad, pero dentro de las finanzas hay un axioma que es inquebrantable, que es riesgo-rentabilidad. Entonces, vos tenés que saber que inviertas en lo que inviertas, si la rentabilidad está muy alejada de lo que sería una rentabilidad promedio de mercado, que podemos hablar de un 20% actual en pesos o 18, 19 que da un plazo fijo. O sea, vos te ofrecen una inversión que te va a rendir el 40, 50% más, ya sabés que te la vendan como te la vendan, ahí tenés un riesgo importante que no va a ser para vos por esta primera instancia en la que te estás metiendo, ¿no? Entonces, primero buscar ese tipo de inversiones en donde cuando estamos hablando de estos temas tenemos que pensar que lo importante es empezar a generar ingresos pasivos, no importa que sea la inversión del año, ¿no? Entonces, incluso hacer un plazo fijo, o yo hablo también de las finanzas colaborativas, que es un tema que se está desarrollando mucho en Europa y Estados Unidos, y en la Argentina ahora está teniendo rentabilidades del 35-40% en pesos, con un riesgo bajísimo y muy poca gente lo conoce o lo aprovecha, ¿no? Entonces fíjense cómo hay, por ejemplo, fondos comunes de inversión en portfolio personal, que es un broker que a través de GAINVEST, que están rindiendo un 25% en pesos anual, pero tenés liquidez en 24 horas y esos fondos se invierten en LEVAC y en fideicomiso, o sea que tampoco tenés prácticamente riesgo y se dispara el dólar y al día siguiente tenés la plata, vendés la cuota parte, tenés la plata. Entonces, esto que les estoy diciendo es información a la que cualquiera puede llegar leyendo un poco y te cambia las perspectivas de las inversiones, ¿no? Pero yo aconsejaría que lo primero cuando uno está empezando a invertir es la sensación de generar ingresos pasivos, de me están pagando y yo no tuve que trabajar para esto y de repente invertí 100.000 pesos y a fin de año tengo 25.000 pesos, que es la rentabilidad de esa inversión que yo hice y no tuve que trabajar para ello. Eso es una sensación muy fuerte que después te estimula a generar más ingresos. Y después sí leer, ¿no? Yo acabo de nombrar el libro El inversor inteligente de Bill Graham, que es un libro que alguien puede decir que habla de la bolsa, pero no habla de la bolsa, sino que habla de cómo dominar nuestras emociones en el momento de invertir, que es lo más importante, ¿no? De no buscar estas rentabilidades. Si vos preguntás qué es el riesgo, hay varias nociones de riesgo, pero por ejemplo, el riesgo en el año 99 o en el año 2000 en Estados Unidos era encontrarte con un amigo que está invirtiendo en .com y que está ganando 3 veces lo que vos ganás trabajando. Ese era el riesgo. O sea, la noción de riesgo era que otro gane más que vos invirtiendo en acciones del Nasdaq. Después el Nasdaq se derrumbó y el riesgo era de pasar a vivir de la bolsa a pasar a sobrevivir de la bolsa, ¿no? Pero hay nociones que uno tiene que aprender, que es cuando vos invertís en acciones, ya que estamos hablando de este tema, en el largo plazo, es muy difícil que te vaya mal si invertís por 3, 4, 5 o 10 años. Es muy difícil que te vaya mal porque a la larga el precio de los activos sube. Pero si vos te dejás llevar por el vaivén emocional del corto plazo, lo que te dicen, ahí sí porque empezás a cometer los errores. Y por último, para terminar, es esto que vos dijiste de invertir por tu cuenta y no con asesores, es entender lo que es el conflicto de interés que hay entre los asesores financieros y las personas, que no es un tema, se los doy un ejemplo muy claro y concreto. Hoy en día, vos querés invertir en LEVAX y vas a un banco y le decís a tu ejecutivo de cuenta del banco, a la persona que te atiende, quiero comprar LEVAX, y te va a decir, es muy probable que te diga, y hagan la prueba, no te conviene, mirá que tenés que pagar impuestos, la próxima suscripción es dentro de 2 meses, fue ayer. Te van a buscar desestimular esa inversión por todas las maneras posibles. ¿Por qué? Así invertís en plazos fijos, que es lo que te van a terminar aconsejando, y el banco agarra tu dinero que invertiste en plazo fijo y lo coloca el banco en LEVAX. Entonces te pagó a vos el 18 por el plazo fijo y gana el 25 por las LEVAC y se queda con un spread, con un diferencial del 7% sin hacer nada. Eso también es bicicleta financiera. Entonces, no es que los ejecutivos de cuentas sean malas personas. Para nada. Trabajan en un banco y tienen que defender los intereses del banco, pero es bueno que nosotros sepamos eso. Y yo con la gente que hablé y que la asesoré sobre esto, insistieron hasta que pudieron colocar en LEVAC y las compraron como corresponde. Entonces, entender todas estas cosas
relacionarte con gente que no tiene esos conflictos de interés. Por eso los networking de inversores son tan importantes en Internet, los foros, más allá de que podés leer también cualquier cosa, pero si empezás a buscar información y eso, vas a llegar a este tipo de cosas que estamos hablando, ¿no? Bien. ¿Otra más? Allá. Hola, 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 hola. Tenés que hablar bien fuerte como si no hubiera micrófono. Bueno, perfecto. Hablo fuerte. Gracias, Nicolás. Lo que te quería preguntar es puntual sobre lo que empezaste a decir. Dijiste lo de las finanzas colaborativas y mencionaste los fondos de inversiones. ¿Es nada más eso o hay algo más ahí en finanzas colaborativas? A ver si entiendo la pregunta. Sería si aparte de esas inversiones hay otras o de qué se trata las finanzas colaborativas. Sí, eso. Ok. Bueno, sí, las finanzas colaborativas es un nuevo sistema peer-to-peer, se llama. Más que nada en Inglaterra se empezó a desarrollar muy fuerte. Las empresas que lo hacen ya cotizan en bolsa, en Estados Unidos también. Pero te lo resumo muy simple. Es una empresa que generalmente tiene gente que tiene experiencia en otorgar créditos, ¿no? Que vienen del sector bancario o de cooperativas y saben el tema de otorgar créditos, agarra y dice, bueno, juntamos por un lado los demandantes de capital, que serían los que necesitan dinero para refaccionar la casa, cambiar el auto, viajar o lo que sea, y por otro lado los que tienen excedente de capital, los que son oferente de capital, que son aquellos que tienen dinero, que seríamos nosotros si vamos a invertir en eso, ¿no? Entonces, en vez de hacer lo que hace el banco, que es quedarse con un diferencial entre la tasa activa y la tasa pasiva, que hoy en día un banco te paga ese 18, 19 que dijimos por los plazos fijos, pero te puede cobrar hasta un 60, 70% por un préstamo personal y se queda con ese diferencial de tasas del 50, del 30%. Estas empresas de finanzas colaborativas tienen un diferencial fijo que puede ser el 2%, ¿no? Solamente eso. Entonces, terminan bajando todos los costos intermedios y la persona que quiere financiarse, que necesita dinero, en vez de pagar el 60 en el banco, termina pagando el 35 o 40. Y el que quiere invertir, en vez de invertir al 18, termina invirtiendo al 35 o 40, menos ese 2% diferencial. Pero con medidas de seguridad para el inversor, porque vos decís, bueno, pero yo al final le voy a prestar plata a alguien que ni conozco y se le va mal y no paga. Bueno, vos no le vas a poder prestar más de un 5% del total que pide. Si esa persona necesita 50.000 pesos para cambiar el taxi, o, por ejemplo, o 100.000 pesos para cambiar el coche, vos no le vas a poder prestar más que 5.000 pesos sería, ¿no? Entonces vos vas diversificando tus fuentes de préstamos, que es el gran truco, digamos, de los préstamos de consumo, donde vos al diversificar una cartera de préstamos, tu riesgo de morosidad es muy bajo, porque seguramente que hay gente que no paga, pero en el global no termina incidiendo tanto. Y además, como estas empresas de finanzas colaborativas vienen del sector bancario, te hacen incluso la gestión de cobro, hacen ellos la gestión de cobro a los que no pagan, entonces terminás recuperando y te cobran algo por eso, ¿no? Entonces, es un mecanismo que está creciendo mucho, para mí es el futuro también de los bancos. Si no, termina absorbiendo los bancos comprándolo, como también está pasando, ¿no? Pero las finanzas colaborativas se trata de eso. ¿Sí? Acá está Afluenta, ¿no? Que es una página que, sí, la que está haciendo eso. Afluenta es la única por ahora que está haciendo eso en Argentina, pero seguramente después van a haber más empresas. Y como decía, en Inglaterra y en Estados Unidos son empresas también mucho más grandes, porque después hay todo un negocio atrás de eso, que vos podés comprar directamente un portafolio de préstamos, no individuales, sino podés comprar directamente un portafolio de préstamos, ¿no? Y ese tipo de cosas. Pero básicamente es eso, y se puede investigar muy fácil por internet porque está habiendo mucha información sobre eso. ¿Contesto con esto la pregunta? Perfecto. ¿Más preguntas? Otro. Sí, podrían ser dos preguntas. Sí. En el diario donde vos escribís, Nicolás, hace poco salió una nota de una empresa que lo que ofrece servicio de asesoría para inversión financiera robotizada, ¿no? No sé si estás al tanto, quería saber qué hay de eso. Perdón, Dice, pero no te escuché. Una empresa que... Sí, que dice simplemente lo que uno tiene que hacer, Kiena creo que es el nombre.
uno ingresa en la página. Sí, con un sistema automatizado Exacto. sería, ¿no? Sí, sí. Sí, y recomienda qué perfil de inversión. Eso por un lado, que si conoces de eso, si es serio, si funciona. Y por el otro, quisiera que nos contaras un poco cuál fue el impacto en tu vida del implementar el diseño de realidades, del que hablas en tu libro. Ok. Bueno, de la primer pregunta sería, sí, yo leí algo de eso, esa nota. Sería, básicamente, para que lo entiendan todos, sería una especie de sociedad de bolsa que en vez de tener ejecutivos de cuenta, tiene algoritmos en donde vos llenás unos determinados cuestionarios y ya saben cuál es tu perfil de riesgo y en base a eso te recomiendan inversiones, digamos, ¿no? La verdad es que no lo testeé personalmente para saber cómo es y cómo funciona, pero me sigue pareciendo algo que se podría hacer de otra manera bajo el modelo de hágalo usted mismo, digamos, ¿no? ¿Quién se va a conocer mejor que vos si empezás a investigar sobre estos temas y empezás a experimentar? Una computadora medio difícil. Y ojo también que después por lo que estoy averiguando también hay costos altos en esta operatoria, porque había un costo, no sé si era el 1% mensual, o había por ahí un costo medio oculto que cuando yo me lo puse a ver dije, no, al final esto es más alto que tener un fondo, digamos, ¿no? Habría que investigar un poquito más de eso, pero no sé si confiaría tanto en un sistema automatizado para que me diga dónde tengo que invertir. Yo sé que hay una necesidad en la gente de delegar esa responsabilidad en otro, ¿no? Ya sea una computadora o una persona, porque si después las cosas salen mal, no es nuestra responsabilidad. Pero acá se trata más de hacerse cargo de esto, pero para eso aprender antes estas cosas que estábamos hablando antes de las emociones y todo eso, que no es tan difícil. Como yo digo siempre, si ustedes se ponen a estudiar un idioma, inglés, las finanzas un poco es eso, las finanzas personales, es como aprender un idioma, un par de horitas por día que le dedicás y en 2 o 3 meses ya estás hablando y haciendo cosas distintas, ¿no? Y la segunda parte, la segunda pregunta era el tema de diseño de realidades. Bueno, ese es un aspecto, algo que también enseñamos en los cursos de Tu Dinero, que sería algo medio sui generis en el sentido que no es muy común, pero tiene que ver con el tema de la visualización, ¿no? Que es algo que yo personalmente lo aplico y leí mucho sobre gente que lo hace, que tiene 2 beneficios. Por un lado está el tema de la salud, ¿no? Cuando uno medita o visualiza 2 veces por día, 15 minutos cada vez, es un momento en el cual está estudiado que muchas neuronas se regeneran y además de eso también hace bien a temas cardíacos. Bueno, tiene un montón de ventajas, pero aparte de eso, el tema de diseño de realidades no es una meditación simplemente, sino que tiene que ver con tratar de entrenar a tu mente. Ahora está muy de moda el tema de la neurociencia, estábamos hablando algo de eso, ¿no? Pero tratar de entrenar a tu mente para que te lleve al lugar a donde vos querés ir. Entonces, si vos visualizás, ¿no? Por ejemplo, yo siempre contaba que mi primer libro lo presenté 100 veces. Una vez en la Feria del Libro y 99 en mi cabeza. ¿Qué quiere decir eso? Que yo visualizaba cómo iba a ser la presentación del libro, antes incluso de publicarlo, ¿no? o de firmar el contrato, incluso ya lo venía visualizando. Y cuando se fueron dando las oportunidades para publicar el libro, cuando yo trabajaba en San Andrés, enseguida mi mente como que las detectó que venían por ese lado, porque yo ya había estado ahí con la cabeza. Suena por ahí un poquito abstracto esto, ¿no? Pero cuando vos visualizás mucho algo y con el mayor lujo de detalles posible, cuando en la realidad empiezan a pasar cosas que te llevan a ese lugar, como vos ya lo viviste en la cabeza, las detectás enseguida y las aprovechás con mucha más rapidez, ¿no? Y tiene que ver con eso. Pero en el libro creo que hay casi un capítulo entero sobre el tema, incluso las técnicas de cómo hacerlo, de cómo llevarlo a la práctica. Pero para mí es algo muy, muy potente que tiene beneficios por todos lados y no tiene nada que te haga mal o que pueda salir mal. Así que yo siempre digo, probalo durante un mes. Empezá a hacer diseño de realidades, como dice en el libro, o como puedes averiguar en otros lados, durante un mes. Y lo peor que podés perder es 20 minutos por día, ¿no? Pero yo estoy seguro que va a haber cosas en tu vida que van a cambiar, ¿no? Es eso, más que nada.
Seguimos, ¿alguna más? Allá. ¿Qué tal, Nicolás? Te hago una consulta, si arrancarías de cero. Dale fuerte porque el micrófono está de adorno, me parece, hola. pero no. Ahí está. ¿Me escuchás? Dale, digo, ahí. Entonces está sin batería. Si arrancarías de cero, ¿qué harías primero? ¿Diseñarías un producto para vender o venderías un servicio? ¿Qué es lo que verías más rentable, arrancando de cero? Bueno, sí, yo no me fijaría tanto primero en el tema de la rentabilidad, sino en encararlo desde un punto de vista de los ingresos pasivos, ¿no? Entonces, en ese sentido es que yo buscaría que sea un intangible más que un producto por ahí, ¿no? Pero buscaría algún intangible sin servicio de postventa y que se pueda vender por suscripción. Eso sería lo ideal. Después, en base a eso, vos podés ir acomodándolo, ¿no? Pero me parece que buscaría eso. Después yo sé que no es tan fácil encontrar algo de eso de movida y hay que hacer varias pruebas y errores, como decíamos antes, ¿no? Pero buscaría justamente en base a lo que se estudia en el libro de lo que es un sistema de ingresos pasivos, cuál es el tipo de servicio que yo podría llegar a vender, y si es un producto, que el tema de vender un producto tiene el tema de la distribución, de los costos, de que en algún modo vos también quedás atrapado a lo que sería la fabricación de ese producto, los insumos y todo eso, pero también se puede hacer, pero te va a llevar más tiempo, digamos, ¿no? Pero si vos también sabés delegar eso o tercerizar, que es lo que también se recomienda mucho hacer hoy en día, podés llevar adelante un sistema con productos tangibles también, ¿no? Eso sería un poco. Hola Nicolás, te quería hacer una pregunta con respecto al Bitcoin. Sí. ¿Cómo lo ves de acá al futuro? Y la segunda recomendación para Mariano, si lo puedes invitar para el doble de inversiones. ¿Oportunidades de inversión? Para el doble de inversiones, se lo puedes invitar a Nicolás, para el programa. Sí, claro, obvio. Sí, sí. Tiene ciertas particularidades, como que, por ejemplo, no es emitida por ningún gobierno ni ningún banco central. O sea que, sino que es emitida también por un... No se sabe en realidad cómo fue que comenzó, se mantiene medio oculto, pero es un sistema de algoritmos que de alguna manera generó una nueva tecnología que hoy se está empezando a utilizar para otras cosas, que se llama blockchain, ¿no? Entonces, básicamente, para resumir, porque hay mucha información sobre esto también dando vueltas, el Bitcoin es como una especie de moneda anarquista, podría ser en un punto, ¿no? Pero que yo cuando empecé a hablar del Bitcoin hace ya varios años, el Bitcoin, me acuerdo que fui a un programa CQC cuando estaba Petinato a hablar de eso, el Bitcoin valía $70, creo, ¿no? Y ahora está en algo así como $1.200, $1.300. Pasó de 70 a 1.200, 1.300 en poco tiempo. O sea que ya con eso sabemos que es una inversión altamente especulativa también y que el riesgo de invertir ahí es muy alto si lo mirás como inversión, ¿no? Pero básicamente el valor del Bitcoin no está tanto en la moneda, más allá de que es un régimen programado de emisión que se va a terminar dentro de algunos años, la emisión de los Bitcoin, que aparte los generan los mismos usuarios, ¿no? Y eso va a generar una deflación que en teoría haría que después valga más, pero eso hay que verlo. En realidad donde está el valor del Bitcoin es en lo que sería la autopista informática que hay alrededor del Bitcoin, que es que vos podés hacer transferencias de dinero de un país a otro con un costo prácticamente de cero, ¿no? Y hoy en día el monopolio de las transferencias de dinero internacionales los tiene Western Union, la misma Visa, la tarjeta de crédito, ¿no? Es un duopolio, un oligopolio, digamos, en donde hay pocas empresas dominantes que justamente para hacer valer su posición dominante cobran unas tasas altísimas, ¿no? Bueno, cuando sucede eso, este tipo de oportunidades como es el Bitcoin suelen tener buena repercusión y cierto éxito también porque justamente se elude esos costos y se pueden transferir dinero de un lado al otro del mundo a comisiones muy bajas.
y todo ese sistema que está armado alrededor es lo que le da valor al Bitcoin y no la moneda en sí. Ahora, si vos me preguntás si invertiría en Bitcoin de acá en adelante, lo tomaría como una inversión muy especulativa, en donde podría llegar a invertir, pero nunca una suma que sea superior al 5% de mi capital total, como se invierte en este tipo de inversiones, ¿no? ¿Contesto con eso la pregunta? ¿Sí? Bien. Una más, chicos, y finalizamos. Una más. Hola, ¿qué tal? Buenas. Hablaste de autoformarse en estas cuestiones, pero también que de acuerdo a la persona o a donde tengas esa información, los intereses pueden ir para un lado o para el otro. Junto con tu libro, ¿qué material le recomendarías a una persona como yo que no tengo absolutamente ninguna idea de nada que tenga que ver con economía, pero que estoy tratando de empezar a formarme al respecto? Bueno, me parece que hay acá libros de finanzas personales interesantes. Tenemos el caso el de Mariano, del colchón a la inversión, o incluso los de Martín también, que tratan mucho estos... Es tu dinero. No, pero también hay otros... Hay muchos. Él no lo va a decir, pero el libro se llama Es tu dinero y es uno de creo que fue el primero tuyo. Fue es un libro que vendió más de 20.000 ejemplares, una bomba. Es tu dinero se llama el libro. Sí, pero aparte de este libro hay muchos de finanzas personales. Yo te diría, viste que yo nombré algunos, pero El flujo del cuadrante del dinero de Kiyosaki me parece que es un libro que es para leer, El flujo del cuadrante del dinero, porque él ahí encara el tema de empleado, autoempleado, dueño de un negocio, y Padre Rico, Padre Pobre también. Es un libro que no por nada vendió más de 40 millones de ejemplares alrededor del mundo. Esto, digamos, hay muchos economistas serios que te tiran abajo las ideas de Kiyosaki y todo eso. A mí me parece, como muchos otros autores, un tipo que tiene ideas interesantes, que muchas pueden ser un refrito de autores anteriores, pero que están bien encaradas y que él arma un cuentito, ¿no? Un cuentito que es atractivo de leer. Entonces, Padre Rico, Padre Pobre me parece un buen libro. Piensa y hágase rico de Napoleon Hill también. Estos libros de finanzas personales en donde vos empezás a aprender sobre estos temas, ¿no? Y después el que te decía, El inversor inteligente de Benjamin Graham, también para una instancia un poquito más avanzada, cuando ya estés avanzando un poco más. Y aparte de leer, lo que es muy importante es ir a charlas. Si vos te fijás en internet, en las universidades, cada 2 por 3 tenés charlas de temas de finanzas, de economía, de bolsa. Mismo en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires hay cursos gratuitos para inversores, que vos podés ir una vez por semana al edificio de la bolsa y aprender sobre análisis técnico, sobre cómo funciona la bolsa, ¿no? Entonces tiene que ver un poco con despertar la curiosidad. Vos meterte en la cabeza de que son cosas que las podés aprender como las aprende la mayoría de la gente, y que por eso tenés que mantener una actitud curiosa de cada charla que hay, cada cosa que sale, cada libro nuevo, inspeccionar un poco, leer, juntarte con gente que también esté en lo mismo, ¿no? Me parece que pasa un poco por ahí la cosa. ¿Cerramos, Mariano? Bueno, muchísimas gracias, Nico. La verdad, una presentación brillante. Veo que hay muchos que ya lo tienen el libro por acá, seguramente ahora lo vas a firmar. Pero aquel que no lo tiene, no lo dejamos salir si no tiene compromiso de comprarlo. El bebé también, los bebés también tienen que comprar el libro. Así que, bueno, muchas gracias a todos. Voy a estar ahora, para los que quieran que le firme el libro, acá en Planeta, en el pabellón verde. En el pabellón verde de Planeta, así que los que quieran tenerlo firmado, nos encontramos ahí. Gracias a todos por haber venido. Muchas gracias. No hay mejor inversión que el conocimiento.